Nadie en el rancho esperaba que ese día fuera diferente a cualquier otro. El sol caía pesado sobre la tierra seca del rancho Santa Cruz. Las vacas se movían despacio dentro del corral levantando una nube baja de polvo, y los peones hacían sus tareas con el ritmo lento y conocido de siempre. Era una tarde como tantas otras, hasta que apareció ella. Valentina Sousa estaba parada en la entrada de madera vieja del rancho, con una maleta de cuero gastada en la mano derecha y la mirada fija hacia adelante. No temblaba, no miraba al suelo, no pedía permiso con los ojos como hacen quienes ya se sienten derrotados antes de hablar. Solo estaba ahí, quieta, con una firmeza en el cuerpo que no encajaba con la imagen de una mujer sola frente a un portón de campo. El sol del atardecer le pegaba directo en la cara y ella no parpadeaba. Detrás del portón, un grupo de peones la miraba con curiosidad primero, con burla después. Uno murmuró algo en voz baja, otro soltó una carcajada. Un tercero repitió lo que había dicho el primero, y todos festejaron juntos. Una mujer joven, sola, con una valija vieja y cara de determinación, parada en la entrada de uno de los ranchos más duros de la región. Para ellos, era una escena ridícula. Para Valentina era el comienzo de algo que llevaba años construyendo en silencio. Ladrillo por ladrillo, cicatriz por cicatriz. El capataz se acercó al portón con los brazos cruzados sobre el pecho y la miró de arriba abajo sin disimular. Era un hombre grande, curtido por el sol, con las manos que parecían hechas de madera vieja igual que el portón. Le preguntó qué quería con una voz que no tenía ninguna amabilidad. Valentina respondió con calma. Dijo que venía a trabajar. El capataz soltó una carcajada corta y seca, la clase de risa que no tiene alegría adentro, solo desprecio. Le dijo que ahí no había lugar para mujeres que no supieran lo que era el campo de verdad, que si buscaba trabajo de cocina, que fuera al pueblo, que el rancho no era lugar para quien llegaba con una valija bonita y cara de ciudad. Valentina no respondió de inmediato, no se apuró, no levantó la voz ni endureció el gesto. Apoyó la maleta en el suelo con cuidado, se acomodó el cabello con una sola mano y volvió a mirar al capataz directamente a los ojos. Le dijo que ella sabía exactamente lo que era el campo, que no venía a pedir favores, que venía a ofrecer trabajo serio a cambio de una oportunidad justa, y que si él le daba 5 minutos con el dueño del rancho, podría demostrarlo con hechos y no con palabras. El capataz abrió la boca para responder, pero esas palabras ya habían llegado a otro par de oídos antes de que él pudiera decir algo. Rodrigo Almeida estaba al costado del corral a unos 20 metros del portón, enrollando una soga gruesa entre sus manos callosas. Era un hombre de complexión fuerte, con el sombrero gacho cubriendo la mitad de la cara y la camisa arremangada hasta los codos. Llevaba el rancho solo desde que su padre murió 3 años atrás, sin hermanos, sin socios, con una deuda que había heredado junto con la tierra y con la voluntad de no rendirse ante ninguna de las dos cosas. Era un hombre que hablaba poco, decidía rápido y se equivocaba menos que la mayoría, pero algo en la voz de aquella mujer lo hizo soltar la soga despacio y caminar sin prisa hacia el portón. No era exactamente curiosidad, era algo más difícil de nombrar, como cuando uno ve algo que no espera ver y el cuerpo reacciona antes que la mente. Se detuvo a un par de metros de Valentina y la estudió en silencio, no con la burla del capataz ni con la curiosidad de los peones, con la mirada de quien evalúa una situación y quiere entenderla antes de emitir juicio. Valentina sostuvo esa mirada sin moverse. Rodrigo preguntó qué sabía hacer. No fue una pregunta amable, fue directa, casi brusca, como si ya estuviera empezando una prueba antes de haber dicho que sí. Valentina respondió sin apresurarse y sin adornos. Dijo que sabía manejar ganado bovino en campo abierto y en corral, que reconocía las enfermedades más comunes del hato antes de que se volvieran un problema grave, que sabía organizar la producción y llevar registros claros, y que había pasado 12 años trabajando en una hacienda grande en el norte antes de que la familia dueña quebrara y cerrara todo sin previo aviso. Rodrigo no respondió de inmediato. Se quedó mirándola unos segundos más. Luego hizo un gesto con la cabeza hacia adentro del rancho y se dio la vuelta, caminando de regreso al corral. No fue una bienvenida cálida, no fue un discurso de oportunidades, fue apenas una señal mínima que decía entrar.
Valentina tomó su maleta del suelo, la levantó con la misma calma con que la había apoyado y cruzó el portón. Los peones que habían reído antes la miraron pasar en silencio. Nadie dijo nada. Para entender por qué ese momento importaba tanto, hay que volver varios años atrás y conocer el camino que Valentina había tenido que recorrer para llegar hasta esa entrada. Valentina creció en un pueblo pequeño del interior donde los roles estaban grabados en piedra, desde antes de que cualquiera de los que vivían ahí hubiera nacido. Las mujeres cocinaban, cuidaban a los hijos, ordeñaban vacas en las mañanas frías, cosían ropa vieja para que durara un poco más, rezaban por las noches y repetían ese ciclo sin cuestionarlo. Su madre lo hizo toda la vida con una paciencia que Valentina admiraba sin poder imitar. Su abuela también. Era el orden natural de las cosas, según todos los que la rodeaban, según el cura del pueblo, según los vecinos, según las mujeres más viejas que repartían consejos como si fueran mandatos. Pero Valentina nunca creyó del todo que ese orden fuera tan natural como decían. Desde que era pequeña, mientras sus hermanas aprendían a bordar y a hacer dulces para vender en las fiestas, ella se escabullía hasta el potrero para ver cómo los hombres trabajaban con el ganado. No lo hacía porque quisiera ser hombre, ni porque despreciara las tareas de las mujeres. Lo hacía porque el campo la llamaba de una manera que no podía explicar con palabras y tampoco podía ignorar. El olor de la tierra seca después de una llovizna, el sonido denso de las reses moviéndose juntas en el corral, la lógica silenciosa de quien sabe leer el comportamiento de los animales sin que ellos digan una sola palabra. Todo eso la atraía con una fuerza que se sentía más real que cualquier otra cosa en su vida. Su padre la descubrió una tarde mirando desde la cerca cómo los peones separaban el ganado por edades. Otro hombre en su lugar la habría regañado y llevado de vuelta a la cocina. Él se sentó a su lado en silencio por unos minutos. Luego empezó a explicarle con voz baja lo que estaba pasando en el corral. ¿Qué señales buscaban los peones? ¿Por qué separaban a esos animales y no a otros? ¿Cómo se leía el ánimo de una res? Por la forma en que movía las orejas o tensaba el cuello. Fue el único que nunca le dijo que eso no era para ella. Y esa diferencia le cambió la vida. Murió cuando Valentina tenía 15 años, de una enfermedad rápida y cruel que no dio tiempo a despedidas largas. Le dejó ese conocimiento incompleto pero vivo, como una semilla plantada en tierra firme. A los 17, después de 2 años tratando de convencer a su madre de que no estaba perdiendo el tiempo, Valentina se presentó en una hacienda vecina y convenció al dueño para que la contratara como ayudante general. Le pagaban menos que al peón más nuevo. Le daban los trabajos que los hombres rechazaban por sucios o por pesados. La ponían a prueba con tareas difíciles, esperando que se cansara y pidiera condiciones más fáciles. Valentina no se cansó. Aprendió cada tarea con la misma seriedad con que otros estudian libros. Aprendió técnicas de manejo de ganado, métodos de control sanitario, formas de organizar la producción para que rindiera más con los mismos recursos. Aprendió a ganarse el respeto de los peones uno por uno, no con palabras, sino con hechos repetidos cada día. En 12 años de trabajo constante, pasó de ayudante invisible a ser la persona de mayor confianza del dueño de la hacienda. Pero cuando la hacienda cerró de un día para otro por deudas acumuladas, ninguna de esas referencias parecía importar en ningún otro lugar. Los ranchos a los que se presentó la rechazaron uno tras otro, algunos con educación, pidiéndole disculpas con cara de lástima, otros con burla directa y sin filtro, le decían que no estaban acostumbrados a tener mujeres en ese tipo de rol. Le preguntaban con una sonrisa torcida si tenía marido que la mantuviera mientras buscaba. Le sugerían que buscara trabajo en una cocina, en una tienda del pueblo, en una casa de familia que necesitara ayuda con los niños. Cada rechazo llegaba diferente, pero dolía igual. Valentina aprendió a recibirlos sin derrumbarse. Guardaba cada negativa en algún lugar adentro, donde las palabras ajenas no podían pudrirse y envenenar lo que ella había construido. Y seguía avanzando. El rancho Santa Cruz era la 10ª puerta en la que tocaba. No lo eligió porque fuera el más cercano, ni porque fuera el más accesible. Lo eligió porque había escuchado que era uno de los más exigentes y más respetados de toda la región. Un rancho donde los peones que entraban salían siendo mejores
o no salían del todo. Si podía entrar ahí, podía entrar en cualquier lugar. Lo que Valentina no sabía todavía era que Rodrigo Almeida tenía sus propios motivos para haberla dejado pasar, y que la prueba que la esperaba dentro de ese rancho no iba a parecerse a ninguna de las que había enfrentado antes. El primer amanecer de Valentina en el rancho Santa Cruz comenzó antes de que el cielo aclarara del todo. Se despertó en el cuarto pequeño, que el capataz le había señalado la noche anterior sin ninguna ceremonia, una habitación en el fondo de la casa de peones con una cama de madera, una silla y una ventana sin cortina. No había nada de bienvenida en ese espacio. Era funcional y nada más, pero Valentina no buscaba comodidad. Buscaba la oportunidad de demostrar lo que sabía. Se vistió en la oscuridad. Se amarró el cabello atrás con cuidado y salió al patio antes de que los demás peones se levantaran. El aire de la madrugada en el campo tiene un olor propio que no existe en ningún otro lugar. Tierra fría, pasto húmedo, el rastro lejano del ganado. Valentina respiró hondo y empezó a caminar hacia el corral para estudiar el hato antes de que comenzara el día. Era lo que siempre hacía en los primeros días en un lugar nuevo. Observar antes de actuar, entender antes de hablar. Las reses se movían despacio en la oscuridad, apenas visibles. Valentina las fue recorriendo con la mirada, memorizando posiciones, tamaños, comportamientos. Había una vaca en el extremo derecho, que se separaba del grupo y raspaba el suelo con la pata delantera, señal de incomodidad. Podía ser un problema en la pezuña, una herida reciente, o simplemente el carácter del animal. Anotó mentalmente vigilarla durante el día. Cuando el sol empezó a asomarse y los peones comenzaron a llegar al corral con sus tareas del día, Valentina ya estaba ahí. Algunos la miraron de reojo, otros la ignoraron directamente como si no existiera. El capataz, cuyo nombre era Neto, la observó desde la distancia con una expresión que no era hostilidad declarada, pero tampoco era aceptación. Le asignó la tarea de limpiar el cobertizo de herramientas y revisar el inventario de materiales, que era el trabajo más básico que existía en el rancho, el trabajo que se le daba a alguien en quien no se confiaba todavía. Valentina lo tomó sin quejarse y lo hizo con la misma precisión que hubiera puesto en cualquier otra tarea. Cada herramienta en su lugar correcto, cada registro anotado con letra clara, cada detalle documentado. Al mediodía, cuando Neto pasó a revisar, encontró el cobertizo más ordenado de lo que lo había visto en meses. No dijo nada, pero la miró de una manera diferente, solo por un segundo. Rodrigo apareció al atardecer, cuando la mayoría de los peones ya guardaban sus herramientas. Caminó directo hacia donde Valentina revisaba el estado del cerco del potrero norte, que tenía varios postes flojos que ella había identificado por la mañana. Le preguntó sin rodeos qué había encontrado durante el día. Valentina le respondió con precisión. Le habló de la vaca que se separaba del grupo y los síntomas que había observado. Le habló de 2 terneros que mostraban señales tempranas de deshidratación. Le habló del cerco que necesitaba reparación antes de que algún animal encontrara el paso. Rodrigo la escuchó sin interrumpirla. Cuando ella terminó, él guardó silencio por un momento. Luego preguntó cómo había notado lo de los terneros. Nadie más los había mencionado ese día. Valentina explicó que era una combinación de signos pequeños que la mayoría pasaba por alto porque no parecían urgentes por separado. El pelo levemente opaco, los ojos sin el brillo normal, la postura ligeramente caída. Rodrigo asintió despacio y se fue sin decir más. No era un hombre de elogios, pero Valentina entendió que había pasado una prueba pequeña y sabía que había muchas más por delante. Los días que siguieron fueron duros de una manera específica, no porque el trabajo fuera imposible. Valentina había hecho cosas más difíciles en la hacienda del norte. Era duro, porque los peones no la aceptaban fácilmente y no lo disimulaban. Algunos le hacían las cosas difíciles de manera pasiva, olvidándose de avisarle cambios en las tareas del día, dejándola fuera de las conversaciones donde se compartía información importante sobre el ganado. Otros eran más directos en su rechazo. Un peón joven llamado Tadeu se convirtió en la voz más ruidosa de la resistencia. Era un muchacho de unos 23 años, con más arrogancia que experiencia, que llevaba apenas 2 años en el rancho, pero se comportaba como si fuera el dueño de la tradición. Le decía a Valentina en voz alta delante de todos que las mujeres no pertenecían ahí,
que iba a irse antes de que terminara la semana, que el campo no era lugar para quien no hubiera nacido en él. Valentina no respondía con palabras, respondía con trabajo. Cada vez que Tadeu hacía un comentario, ella se daba la vuelta y seguía con lo que estaba haciendo. Cada vez que alguien esperaba verla flaquear, ella hacía exactamente lo opuesto. Fue en el cuarto día, cuando ocurrió algo que cambió la dinámica dentro del rancho de una manera que nadie esperaba. Era temprano en la mañana, y los peones preparaban el ganado para el traslado hacia el potrero nuevo que Rodrigo había abierto esa semana. Era una tarea que requería coordinación precisa. El ganado debía moverse por un pasaje estrecho entre dos cercas, y si el movimiento se desordenaba, los animales podían dispersarse y costar horas de trabajo recuperarlos. Tadeu estaba a cargo de la parte derecha del movimiento. Valentina fue asignada al lado izquierdo, el más difícil, porque el terreno era irregular y los animales tendían a desviarse hacia ese lado. Todo iba bien hasta que una vaca grande decidió romper la dirección y arrastrar a 3 animales más en su fuga hacia el lado abierto del campo. Los peones del grupo se miraron entre sí sin reaccionar de inmediato. Era el tipo de momento que puede volverse caótico en segundos. Valentina no esperó. Salió corriendo hacia el flanco, leyó la dirección que iba a tomar la vaca líder antes de que terminara de girar y se posicionó en el punto exacto donde el grupo necesitaba un bloque humano para redirigir el movimiento. Usó el cuerpo, los brazos y la voz de una manera que solo aprende quien ha pasado años leyendo el comportamiento del ganado. No gritó, no agitó los brazos sin sentido. Fue precisa y firme. En menos de 2 minutos, los 4 animales estaban de vuelta en la dirección correcta y el traslado continuó sin mayores problemas. El silencio después fue diferente al de los días anteriores. Los peones que habían estado mirando no decían nada, pero ya no era el silencio del desprecio. Era el silencio del que acaba de ver algo que no esperaba ver. Tadeu no hizo ningún comentario esa mañana. Rodrigo, que había observado todo desde arriba de su caballo sin intervenir, tampoco dijo nada. Pero esa noche, cuando los peones se juntaron alrededor del fuego después de la cena, Valentina notó algo pequeño pero importante. Por primera vez desde que había llegado, alguien le dejó un espacio libre en el banco. No fue una invitación con palabras, fue solo un espacio. Pero en ese lugar, eso era suficiente para entender que algo había empezado a cambiar. Lo que Valentina no sabía todavía era que Rodrigo había estado observando mucho más que su trabajo con el ganado. La segunda semana en el rancho Santa Cruz llegó con una novedad que nadie esperaba. Rodrigo convocó a todos los peones al galpón principal antes del amanecer del lunes y anunció que había un problema serio en el hato. 20 reses del sector norte habían comenzado a mostrar síntomas que el veterinario de la región, consultado por teléfono, no había podido identificar claramente sin ver a los animales en persona. El veterinario más cercano que podía hacer la visita estaba a 3 días de distancia y el problema podía avanzar antes de que llegara. Rodrigo necesitaba a alguien que pudiera hacer una evaluación preliminar seria, tomar muestras correctamente y aplicar medidas de contención mientras la situación se aclaraba. Los peones se miraron entre ellos. Nadie se ofreció, no porque fueran negligentes, sino porque ninguno tenía el entrenamiento específico para ese tipo de situación. Valentina levantó la mano sin apresurarse. Dijo que había manejado brotes similares en la hacienda donde trabajó antes y que podía hacer la evaluación. Rodrigo la miró por un segundo, que pareció más largo de lo que fue. Luego asintió. Neto frunció el ceño, pero no dijo nada. Los demás peones se quedaron en silencio. Valentina pasó las siguientes 6 horas, recorriendo el sector norte del rancho animal por animal. Llevaba en el bolsillo un cuaderno pequeño donde anotaba cada observación con fecha, hora y número del animal. Registraba temperatura, aspecto de los ojos y las mucosas, condición del pelaje, comportamiento general, estado de los excrementos. Era un trabajo lento y detallado que requería paciencia y un ojo entrenado para distinguir síntomas reales de variaciones normales. Rodrigo la acompañó durante parte del recorrido sin hablar. Solo observaba cómo ella trabajaba, la manera en que se acercaba a cada animal, cómo lo calmaba antes de tocarlo, cómo registraba sus observaciones con una metodología que claramente venía del hábito y no de la improvisación. Al terminar el recorrido,
Valentina reunió sus notas y le presentó a Rodrigo un diagnóstico preliminar claro. Los síntomas coincidían con un cuadro de intoxicación por plantas del campo, probablemente relacionado con el cambio de potrero de la semana anterior. El potrero nuevo tenía un tipo de arbusto en el sector más bajo que podía ser tóxico para el ganado en cierta etapa de su ciclo. No era un brote infeccioso, lo cual era una buena noticia, pero requería acción inmediata. Necesitaban cerrar el acceso al sector bajo del potrero, suministrar un tratamiento de soporte a los animales más afectados y monitorear al resto durante los próximos días. Rodrigo escuchó todo con atención. Luego hizo una pregunta precisa sobre uno de los animales que Valentina había marcado como caso prioritario. Ella respondió con detalle, explicando exactamente qué había observado y por qué lo clasificaba de esa manera. La respuesta fue correcta. Rodrigo lo sabía porque era uno de los animales que él mismo había estado vigilando desde hacía 2 días. Se dio la vuelta y le dijo a Neto que siguieran las indicaciones de Valentina para el tratamiento. Neto apretó la mandíbula pero no discutió. Era la primera vez desde que Valentina había llegado que Rodrigo le daba una responsabilidad real delante de todos. No pasó desapercibido para nadie. Esa tarde, mientras Valentina preparaba el tratamiento para los animales afectados, Tadeu se acercó sin el tono arrogante de los días anteriores. Le preguntó con una incomodidad visible que era casi cómica, ¿cómo había sabido lo del arbusto? Valentina le explicó con paciencia que era un conocimiento que se aprendía con tiempo y observación, que no era magia ni suerte, sino años de atención sostenida, que el campo enseñaba a quien estaba dispuesto a aprender. Tadeu asintió despacio y se fue sin hacer más comentarios. No fue una disculpa, pero fue algo. Los días que siguieron confirmaron el diagnóstico de Valentina. Los animales afectados mejoraron con el tratamiento. Los que no habían llegado al sector problemático permanecieron sanos, y cuando el veterinario llegó finalmente al final de la semana, su evaluación confirmó punto por punto lo que Valentina había documentado. El veterinario, un hombre mayor con décadas de experiencia en la región, revisó las notas de Valentina y le preguntó dónde había estudiado. Ella le dijo que no había estudiado en ningún lugar formal, que había aprendido en el campo. El veterinario asintió con una expresión que era respeto genuino. Le dijo que sus registros eran más detallados y precisos que los de muchos técnicos con título universitario. Rodrigo estaba presente en esa conversación. No dijo nada, pero Valentina vio algo cambiar en su mirada en ese momento. Era sutil, como cuando una puerta que estaba cerrada se mueve apenas unos centímetros sin llegar a abrirse del todo. Esa noche, después de que el veterinario se fue y los peones se retiraron a descansar, Rodrigo encontró a Valentina en el corral revisando por última vez el estado de los animales que habían estado enfermos. Le preguntó por qué seguía trabajando cuando ya era tarde. Ella respondió que era su costumbre terminar el día asegurándose de que todo estuviera en orden, que no podía dormir bien si dejaba algo a medias. Rodrigo no respondió de inmediato. Se quedó parado junto a la cerca del corral, mirando el ganado por un momento. Luego le dijo, con una voz que era más baja que de costumbre, que el rancho había tenido un mayordomo hasta el año anterior, que ese hombre se había ido por razones personales y que desde entonces el trabajo se había distribuido entre Neto y él mismo sin que nadie llenara ese rol de manera completa. Valentina lo miró sin apresurarse. Entendía lo que eso significaba, pero no quiso nombrarlo primero. Esperó. Rodrigo agregó que en las próximas semanas habría decisiones importantes sobre el manejo del hato para la temporada de lluvias y que necesitaba a alguien en quien confiar para el trabajo de planificación. Valentina dijo que podía ayudar con eso. No con entusiasmo exagerado, no con promesas grandiosas, solo con la calma de quien sabe exactamente lo que puede ofrecer. Rodrigo asintió y se fue. Caminó de regreso a la casa principal con el paso largo y parejo de siempre. Valentina se quedó sola con el ganado por unos minutos más, mirando el cielo que estaba lleno de estrellas sobre el campo abierto. Algo estaba cambiando. Lo sentía de la misma manera que sentía cuando el tiempo iba a girar, con una certeza silenciosa, que no necesitaba palabras para ser real. Lo que no sabía era que esa misma noche, dentro de la casa principal,
Rodrigo estaba mirando los libros de contabilidad del rancho con una preocupación que llevaba meses intentando resolver solo. La tercera semana en el rancho trajo consigo algo que Valentina no había anticipado. No era una prueba de trabajo ni una resistencia de los peones. Era algo más complicado y más difícil de manejar que todo lo anterior. Era la historia del rancho mismo, comenzando a abrirse delante de ella, como un libro que alguien había guardado cerrado por mucho tiempo. Todo empezó cuando Neto le encargó revisar los libros de registro del hato de los últimos 3 años. Era una tarea administrativa que generalmente nadie quería hacer porque requería paciencia y atención al detalle. Valentina la tomó sin comentarios y se instaló en la mesa del galpón con los registros apilados frente a ella. Pasó la primera mañana ordenando los documentos cronológicamente. Pasó la tarde comparando números y al final del día, cuando el sol ya se había ido y solo quedaba la luz amarilla de la lámpara del galpón, encontró algo que no cuadraba. Las cifras de producción de los últimos 18 meses mostraban una caída sostenida que no coincidía con los registros de salud del hato ni con las notas sobre el estado de los potreros. El ganado estaba en condiciones razonables. Los potreros habían tenido buen año, pero la producción reportada era significativamente menor de lo que esos factores justificaban. Podía ser un error de registro, podía ser un problema de criterio diferente entre quienes llevaban los libros, pero también podía ser otra cosa. Valentina cerró los libros sin decir nada esa noche. Necesitaba más información antes de sacar conclusiones que podían tener consecuencias graves. Al día siguiente, aprovechando que Neto salió temprano con un grupo de peones al sector lejano del rancho, Valentina buscó los registros de ventas del mismo periodo. Los comparó con los registros de producción. La diferencia no era pequeña ni atribuible a errores de registro. Había un descuadre consistente que apuntaba en una sola dirección. Alguien estaba reportando menos de lo que se producía, o alguien estaba vendiendo animales fuera de los canales oficiales del rancho. Valentina sintió el peso de lo que tenía en las manos. No era un asunto menor. Si llevaba esa información a Rodrigo, sin estar completamente segura, podía acusar falsamente a alguien y destruir la confianza que había construido en poco tiempo. Si guardaba silencio y el problema seguía, sería cómplice de algo que estaba dañando al rancho. Pasó 2 días más verificando los números desde ángulos diferentes, buscando cualquier explicación alternativa que justificara la diferencia. No encontró ninguna que fuera convincente. La noche del tercer día fue a buscar a Rodrigo. Lo encontró en el porche de la casa principal, sentado en una silla de madera con una taza de café en la mano, mirando la oscuridad del campo. Le dijo que necesitaba hablarle de algo importante y que prefería hacerlo en privado. Rodrigo la miró con una expresión que no era sorpresa ni incomodidad. Era algo más parecido a reconocimiento, como si hubiera estado esperando que alguien llegara a decirle exactamente eso. La invitó a sentarse. Valentina le presentó sus hallazgos con precisión, mostrando los números, explicando el método de comparación que había usado y siendo cuidadosa en señalar que era una irregularidad documentada, pero que las causas exactas requerían una investigación más profunda. Rodrigo escuchó sin interrumpirla. Cuando ella terminó, se quedó en silencio por un tiempo que se sintió largo. Luego dijo algo que Valentina no esperaba. Le dijo que ya lo sabía, que llevaba meses sospechándolo, pero que no tenía los registros en orden suficiente para confirmarlo, que había heredado la situación de su padre, que en los últimos años de vida había perdido el control administrativo del rancho por problemas de salud, y que el hombre que había llevado los libros durante ese tiempo era precisamente Neto. Valentina no dijo nada. Rodrigo continuó. Le dijo que Neto llevaba en el rancho más de 15 años, que era el único que conocía cada rincón de la propiedad, que despedirlo sin pruebas claras podía generar conflictos legales y también prácticos, porque mucho del conocimiento operativo del rancho vivía en la cabeza de ese hombre, pero que con pruebas documentadas la situación era diferente. Le preguntó a Valentina si podía continuar el trabajo de documentación sin que Neto lo notara. Valentina dijo que sí, y así comenzó una situación que iba a cambiar la estructura interna del rancho Santa Cruz de manera permanente. Los días siguientes fueron de una tensión silenciosa que Valentina llevaba sola. Trabajaba con Neto durante el día como si nada hubiera cambiado,
Hacía sus tareas del campo con la misma seriedad de siempre, y de noche, cuando el rancho dormía, revisaba documentos con la lámpara baja y construía el registro que Rodrigo necesitaba. No era fácil mantener esa doble capa de normalidad aparente. Neto era un hombre astuto. Había sobrevivido muchos años en ese rancho precisamente porque sabía leer las situaciones y a las personas. En más de una ocasión, Valentina sintió su mirada sobre ella por más tiempo de lo habitual. Una tarde, mientras revisaba unos documentos en el galpón, Neto entró sin avisar y se quedó parado en la puerta observándola. Le preguntó qué estaba haciendo. Valentina levantó la vista con calma y le mostró el documento que tenía en la mano. Le dijo que estaba completando el inventario de herramientas que Rodrigo le había pedido. Era una mentira parcial. El documento era real. La razón de estar ahí no lo era del todo. Neto asintió y se fue. Pero esa noche, Valentina durmió menos de lo habitual. Sabía que el tiempo que tenía para completar el trabajo, sin ser descubierta, se estaba acortando. El momento de la confrontación llegó antes de lo que Valentina había calculado. Era un viernes por la mañana, con el cielo gris por las nubes que anunciaban las primeras lluvias de la temporada. El rancho olía diferente cuando el tiempo iba a cambiar. Más húmedo, más pesado, como si la tierra respirara de otra manera. Valentina estaba en el galpón terminando la última parte del registro de documentación cuando escuchó voces afuera. Reconoció la de Rodrigo y la de Neto. No eran voces normales. Tenían esa tensión específica de dos personas que están conteniendo algo que quiere salir con más fuerza. Salió con calma, con los documentos bajo el brazo. Los encontró frente a la casa principal. Neto tenía la mandíbula apretada y los ojos duros. Rodrigo estaba de pie, con los brazos cruzados, con esa postura que en él significaba que había tomado una decisión y no iba a moverse de ella. Neto vio a Valentina acercarse y su expresión cambió. Dijo en voz alta, mirándola directamente, que todo ese problema había empezado cuando ella llegó, que antes de su llegada el rancho funcionaba de una manera y que ahora alguien andaba revolviendo cosas que no debía revolver. Valentina no se detuvo. Siguió caminando hacia donde estaban los dos hombres, con el mismo paso tranquilo de siempre. Llegó hasta donde estaba Rodrigo y le entregó los documentos sin decir una sola palabra. Rodrigo los tomó. Los miró por un momento. Luego levantó la vista hacia Neto. Lo que siguió fue una conversación que Valentina escuchó de pie, sin intervenir, a menos que le preguntaran directamente. Rodrigo presentó los números. Neto intentó primero negar, luego explicar, luego minimizar. Dijo que había errores de registro, que los criterios habían cambiado, que algunas ventas habían sido autorizadas verbalmente por el padre de Rodrigo antes de morir. Rodrigo escuchó cada argumento con paciencia y los fue desmontando uno por uno con la documentación que Valentina había preparado. No era un hombre que gritara ni perdiera el control. Era mucho más efectivo que eso. Hablaba despacio, con precisión, sin dejar espacios para la confusión. Al final, Neto se quedó sin argumentos. El silencio que cayó fue pesado y largo. Neto miró a Valentina con una expresión que era una mezcla de rabia y algo que se parecía a la vergüenza, aunque probablemente no lo admitiría nunca. Rodrigo le dijo que tenía hasta el final del día para recoger sus cosas, que no habría denuncia formal porque el padre de Rodrigo lo hubiera preferido así, pero que tampoco habría segunda oportunidad. Neto se fue sin decir más. Sus pasos sobre la tierra seca sonaron durante un buen rato mientras se alejaba. Cuando el silencio volvió a ser completo, Rodrigo se quedó mirando los documentos por un momento. Luego miró a Valentina y le dijo algo que era simple, pero que en ese contexto tenía un peso considerable. Le dijo que había hecho bien. No era un elogio exagerado. Era el reconocimiento directo de un hombre que medía las palabras. Para Valentina fue suficiente. Pero la salida de Neto dejó un vacío que el rancho necesitaba llenar y llenar rápido. Con la temporada de lluvias a punto de comenzar, había decisiones urgentes de manejo del hato y organización de los potreros que no podían esperar. Rodrigo reunió a los peones restantes y reorganizó las responsabilidades. Le dio a Valentina el cargo de supervisión del hato de manera formal, lo que significaba que ella respondía directamente ante Rodrigo por el estado y la producción del ganado.
Los peones que quedaron lo recibieron de maneras distintas, algunos con aceptación tranquila, porque ya habían visto suficiente de su trabajo para confiar en ella. Otros con resistencia silenciosa, que no llegaba a ser confrontación abierta, pero que se sentía en los gestos pequeños del día a día. Tadeu, para sorpresa de todos, fue el que menos resistió. Algo había cambiado en él después del incidente del traslado del ganado y de ver cómo Valentina había manejado el problema sanitario. No era admiración exactamente, era algo más parecido al reconocimiento de quien ve que estaba equivocado sobre algo y decide no seguir estándolo. En los días que siguieron a la salida de Neto, Valentina enfrentó el desafío práctico de organizar el rancho para la temporada de lluvias con la mitad de la información que debería haber tenido. Los registros que Neto había llevado eran parciales, a veces contradictorios, a veces directamente falsos. Reconstruir una imagen real del estado del rancho requería trabajo de campo directo y mucha paciencia. Valentina se levantaba antes del amanecer y terminaba después del anochecer, no porque alguien se lo pidiera, sino porque era lo que la situación requería y ella no conocía otra manera de hacer las cosas. Una noche, tarde, cuando ya había oscurecido completamente y la lluvia había empezado a golpear el techo del galpón con esa fuerza característica de las primeras lluvias del año, Rodrigo apareció en la puerta con 2 tazas de café. Le dejó una sobre la mesa, sin preguntar si quería. Se sentó en el banco de enfrente y la miró trabajar por un momento. Luego le preguntó por qué no había vuelto a su pueblo después de que la hacienda del norte cerró. ¿Por qué había elegido seguir en el campo cuando claramente nadie quería recibirla? Valentina levantó la vista del documento que estaba revisando. Pensó la respuesta por un momento antes de darla. Le dijo que el campo no era solo lo que hacía, era lo que era. Que volver al pueblo y hacer otra cosa hubiera sido como dejar de ser ella misma, y que eso nunca había sido una opción real. Rodrigo la miró de una manera que era diferente a todas las anteriores. No era la mirada de evaluación de los primeros días, era algo más difícil de clasificar, más personal. Tomó su taza de café, se levantó y se fue caminando bajo la lluvia hacia la casa principal. Valentina lo siguió con la vista por un segundo y luego volvió a sus documentos. Pero algo en el aire del galpón había cambiado de temperatura, y ella lo notó. La temporada de lluvias llegó con una fuerza que el rancho no había vivido en años. El agua caía día tras día, con una intensidad que convertía los caminos de tierra en ríos pequeños y los potreros bajos en lagunas improvisadas. Era la prueba máxima para cualquier operación ganadera. Los animales necesitaban ser movidos a tiempo antes de que los sectores bajos se inundaran. Las enfermedades asociadas a la humedad y al barro se multiplicaban si no se controlaban desde el principio. Los cercados se debilitaban con el agua y podían ceder en los momentos más inconvenientes. Era, en pocas palabras, la temporada donde se veía quién realmente sabía lo que estaba haciendo. Valentina estaba lista. Había pasado las 2 semanas anteriores preparando exactamente para esto. Había mapeado los sectores del rancho por altura y drenaje. Había identificado cuáles potreros se inundaban primero y cuáles podían aguantar más tiempo. Había planificado las rutas de traslado del ganado en orden de prioridad. Había revisado el estado de todos los cercados y marcado los que necesitaban refuerzo urgente. Cuando las lluvias comenzaron con fuerza, Valentina activó el plan con calma y precisión. Los peones recibieron instrucciones claras sobre qué hacer, en qué orden y por qué. No era el estilo de quien improvisa y espera que las cosas salgan bien. Era el estilo de quien ha pensado el problema antes de que ocurra y tiene una respuesta preparada. Rodrigo observó los primeros días de la temporada con una atención que ya no disimulaba. Veía cómo Valentina coordinaba el trabajo, cómo resolvía los problemas que aparecían sin aviso, cómo mantenía la calma en los momentos donde otros hubieran levantado la voz. Era un tipo de competencia que él reconocía porque la había visto en su padre cuando era pequeño. La diferencia era que su padre había tardado 20 años en construir ese nivel de manejo. Valentina lo tenía a los 29. Hubo un momento particular que Rodrigo no iba a olvidar. Era la tercera noche de lluvia fuerte, pasada la medianoche, cuando un peón llegó corriendo a la casa principal para avisar que el cerco del potrero este había cedido
y que el ganado se estaba dispersando. Era una situación de emergencia real, en la oscuridad y bajo la lluvia, con el barro convirtiendo cada paso en un esfuerzo. Recuperar animales dispersos podía ser peligroso y podía llevar horas. Rodrigo salió de inmediato y encontró a Valentina ya en el patio, con la linterna en la mano y las botas puestas, dando instrucciones a los peones que se habían levantado. Había organizado 2 grupos con rutas específicas basadas en el conocimiento del terreno, que había construido en las semanas anteriores. Sabía hacia dónde tendía a moverse el ganado asustado en ese potrero particular. Tenía un plan antes de que Rodrigo llegara a preguntar qué había que hacer. Trabajaron juntos durante 3 horas bajo la lluvia. Fue la primera vez que Rodrigo trabajó directamente al lado de Valentina, en una situación de presión real, en lugar de observarla desde lejos. Y lo que vio en esas 3 horas confirmó algo que había estado formándose en su cabeza durante semanas. No era solo competencia, era el tipo de presencia en el campo que hacía que los demás trabajaran mejor por el simple hecho de estar cerca. Los peones respondían diferente cuando Valentina lideraba, no con temor, sino con confianza, con la sensación de que alguien sabía a dónde iba y valía la pena seguirla. Cuando el ganado estuvo recuperado y el cerco provisoriamente reparado para aguantar hasta el amanecer, todos volvieron al rancho empapados y cansados. Valentina fue la última en entrar. Se quedó unos minutos más revisando que los animales recuperados estuvieran correctamente ubicados y que ninguno mostrara señales de estrés severo por la experiencia. Rodrigo la esperó en el porche sin que ella lo supiera. Cuando la vio llegar, le dijo que era tarde y que al día siguiente había mucho trabajo. Ella respondió que lo sabía, y se quedaron en silencio por un momento, los dos mirando la lluvia que seguía cayendo sobre el campo oscuro. Era el silencio de 2 personas que han hecho algo difícil juntos, y no necesitan hablar sobre ello para saber lo que significa. Rodrigo entró a la casa. Valentina fue a cambiarse la ropa mojada y a intentar dormir algunas horas antes del amanecer, pero algo había ocurrido esa noche que iba más allá del trabajo. Ambos lo sabían, y ninguno de los dos lo había dicho todavía. En los días que siguieron, la dinámica entre ellos cambió de maneras pequeñas pero consistentes. Rodrigo empezó a consultar a Valentina antes de tomar decisiones importantes sobre el rancho. No porque le faltara criterio propio, sino porque había encontrado en ella alguien cuya perspectiva complementaba la suya de una manera que hacía las decisiones mejores. Los peones lo notaron. El rancho entero lo notó, y comenzaron los comentarios. No todos eran maliciosos. Algunos eran simplemente la curiosidad natural de personas que viven y trabajan juntas y prestan atención a los cambios en el ambiente. Pero había uno en particular que llegó hasta los oídos de Valentina de una manera que no pudo ignorar. Un peón mayor llamado Geraldo, que llevaba más años en el rancho que nadie después de la salida de Neto, le dijo una tarde, con una honestidad directa que era su marca personal, que tuviera cuidado. Que Rodrigo era un buen hombre, pero que tenía una situación complicada que Valentina no conocía todavía, y que esa situación podía cambiar todo lo que ella creía estar construyendo. Valentina le preguntó de qué se trataba. Geraldo vaciló por un momento. Luego dijo que no era su historia para contar, que era mejor que Rodrigo se lo dijera él mismo, y se fue dejando a Valentina con una inquietud que no sabía exactamente dónde poner. La historia que Rodrigo tenía que contar llegó de una manera que no fue una conversación elegida, sino una circunstancia que no dejó más opción. Era un sábado a la tarde, con el sol volviendo a aparecer después de días de lluvia y el campo brillando con esa humedad que hace todo más verde e intenso. Valentina estaba en el corral revisando el estado de los animales que habían pasado peor la semana de lluvia cuando escuchó llegar un auto por el camino de tierra. No era un auto del rancho, era un vehículo de ciudad, limpio y nuevo, que se detuvo frente a la casa principal levantando una nube de polvo mezclado con barro. Valentina no prestó atención en un primer momento, siguió con su trabajo, pero unos minutos después, cuando pasó caminando cerca de la casa principal para buscar una herramienta del galpón, vio a Rodrigo de pie en el porche hablando con una mujer. Era alta, bien vestida para el campo, con el cabello ordenado y una postura que venía de una vida diferente a la del rancho. Tenía los brazos cruzados
y la expresión de alguien que está sosteniendo algo difícil con más control del que siente por adentro. Valentina no escuchó lo que decían. No intentó escuchar. Siguió caminando hacia el galpón, buscó la herramienta y volvió al corral. Pero notó que Rodrigo no volvió al campo esa tarde. Se quedó en la casa principal. La mujer estuvo ahí más de 2 horas. Cuando se fue, el auto levantó el mismo polvo mezclado con barro de la llegada. Esa noche fue Geraldo quien le contó lo que todos en el rancho sabían, y que ella no había preguntado porque no era su costumbre preguntar sobre asuntos que no le habían sido ofrecidos. Rodrigo había estado casado. Su esposa, Luciana, se había ido del rancho 18 meses antes, poco después de la muerte del padre de Rodrigo. El matrimonio se había roto bajo el peso de la herencia complicada, las deudas, el aislamiento y las diferencias que la crisis había hecho más grandes de lo que eran antes. Vivían separados pero no divorciados. Luciana vivía en la ciudad. Volvía de vez en cuando. Las visitas no eran buenas para ninguno de los dos, pero tampoco terminaban de cerrar nada. El divorcio estaba paralizado en trámites que se demoraban porque ninguno de los dos había tomado la iniciativa de empujarlo hasta el final. Valentina escuchó todo esto sin hacer preguntas. Geraldo terminó su relato y se fue a dormir con la tranquilidad de quien ha cumplido con lo que sentía que debía hacer. Valentina se quedó sola bajo el cielo despejado de después de la lluvia, con ese vacío particular que tiene la certeza de algo que uno preferiría no haber sabido todavía. No era que cambiara lo que había sentido en las últimas semanas, pero sí cambiaba la manera en que podía mirar esas semanas. Lo que había percibido como un espacio abriéndose entre ella y Rodrigo, de repente tenía una complicación real que no podía ignorar. Al día siguiente, Valentina fue a buscar a Rodrigo antes de que comenzara el día de trabajo. Lo encontró en el porche con el café matutino, como era su costumbre. Le dijo directamente que Geraldo le había contado sobre Luciana, que no lo decía para incomodarlo, sino porque prefería que él supiera que ella lo sabía, en lugar de seguir con una conversación que los dos estaban teniendo de manera incompleta. Rodrigo la miró por un momento, con una expresión que era difícil de leer. Luego dejó la taza de café sobre la baranda del porche y le dijo que era una situación que llevaba meses sin resolver y que no tenía disculpa por no habérsela contado antes. Que el rancho y todo lo que había pasado en las últimas semanas le habían dado razones para no pensar en eso. Valentina le dijo que entendía, pero que tampoco podía ignorarlo, que si había algo entre los dos que no era solo trabajo, y que los dos sabían que había algo que no era solo trabajo, entonces ese algo necesitaba espacio honesto para existir, y que el espacio honesto empezaba porque él resolviera lo que estaba sin resolver. Rodrigo la escuchó con una atención total. Cuando ella terminó, se quedó callado por un tiempo. Luego dijo que tenía razón, que había estado posponiendo una conversación que necesitaba tener, que esa visita del día anterior había sido precisamente sobre eso, y que por primera vez en meses había habido claridad de ambos lados sobre lo que el matrimonio era y lo que ya no podía ser. Valentina no le preguntó detalles. No era información que le correspondiera en ese momento. Le dijo que cuando estuviera listo para hablar de lo que quedaba, ella iba a estar escuchando. Y se fue al campo a empezar el día de trabajo. Rodrigo la vio alejarse. Esa tarde, más tarde de lo habitual, fue a buscarla al corral. Le dijo, con la misma economía de palabras que lo caracterizaba, pero con una seriedad que era diferente a la del jefe de rancho, que Luciana y él habían acordado finalmente avanzar con el divorcio, que el abogado iba a ser contactado esa semana, que no le decía eso como una promesa de nada más, sino porque ella le había pedido honestidad, y eso era lo que había. Valentina asintió. Le dijo que lo escuchaba, no más que eso. Pero esa noche, por primera vez desde que había llegado al rancho Santa Cruz, se quedó dormida pensando en algo que no era trabajo. Los meses que siguieron fueron los más intensos y los más completos que Valentina había vivido desde que tenía memoria. El rancho avanzaba. La temporada de lluvias había pasado mejor de lo esperado gracias a la planificación previa, y el hato estaba en el mejor estado que había tenido en años, según los registros que ella misma había reconstruido. Los peones trabajaban con una cohesión diferente a la de los primeros días. No era un equipo perfecto, ni había desaparecido toda fricción,
Pero había algo que funcionaba, una dirección compartida que antes no existía. Tadeu se había convertido, para sorpresa de todos, y especialmente para la suya propia, en uno de los trabajadores más confiables del rancho. La experiencia de ver a Valentina trabajar día tras día lo había ido cambiando de una manera que él no hubiera podido predecir cuando llegó esa primera tarde con la maleta vieja al portón. Le había pedido a Valentina, con una torpeza que era casi enternecedora, que le enseñara algunas de las técnicas que usaba para leer el comportamiento del ganado. Valentina lo había aceptado, sin hacer referencia a cómo había empezado todo. Era su manera de hacer las cosas. Mirar hacia adelante sin ignorar lo que había pasado, pero sin cargar con ello más de lo necesario. Geraldo le dijo una tarde, mientras reparaban juntos un cerco bajo el sol fuerte del final de la temporada de lluvia, que el rancho no había estado así en años, que desde antes de que el padre de Rodrigo enfermara, desde antes de que las cosas empezaran a torcerse, el lugar no había tenido esa energía. Valentina le preguntó qué energía era esa. Geraldo pensó un momento y dijo que era la energía de un lugar donde la gente quería estar, donde el trabajo tenía sentido y no solo rutina. Valentina no respondió, pero lo guardó adentro. Entre Rodrigo y ella, las cosas avanzaban con la misma lentitud deliberada con que él hacía todo lo que importaba de verdad. No había declaraciones ni grandes gestos. Había conversaciones que empezaban siendo sobre el rancho y terminaban siendo sobre otras cosas. Había silencios compartidos que ya no tenían la tensión de los primeros días, sino la comodidad de dos personas que se conocen lo suficiente para no necesitar llenar cada espacio con palabras. Una tarde de domingo, que era el único día en que el trabajo en el rancho bajaba de ritmo, Rodrigo le propuso que caminaran hasta el sector más alto de la propiedad, un cerro bajo desde donde se veía todo el rancho extendido hacia el horizonte. Era un lugar al que él había ido solo muchas veces en los años difíciles, a pensar, a mirar lo que su padre le había dejado y tratar de encontrar el camino para no perderlo. Subieron juntos sin apurarse. Cuando llegaron a lo alto y el rancho entero quedó abajo de ellos, Rodrigo le dijo que ese era el lugar donde decidió no vender cuando la deuda fue más pesada que todo lo demás. Que había subido ahí una noche después de que el banco le dijo que tenía 3 meses para regularizar o ejecutar la hipoteca, y que mirando todo lo que su padre había construido, había decidido que iba a encontrar la manera, aunque todavía no supiera cuál era. Valentina lo escuchó mirando el mismo paisaje. Le preguntó si había encontrado la manera. Rodrigo la miró de costado y dijo que estaba encontrándola. No era una declaración romántica exactamente. Era algo más real que eso. Era la manera en que ese hombre decía las cosas importantes. Valentina lo entendió porque llevaba meses aprendiendo su idioma. Fue el primer momento donde los dos estuvieron cerca el uno del otro, de una manera que no era trabajo ni obligación, sino elección. El primer momento donde el espacio entre ellos dejó de ser distancia y se convirtió en otra cosa. Bajaron del cerro al atardecer y volvieron al rancho caminando uno al lado del otro. Los peones que los vieron llegar no dijeron nada, pero los miraron. Geraldo sonrió levemente y se dio la vuelta a seguir con lo que estaba haciendo. Las semanas que siguieron confirmaron lo que ese momento había empezado. Rodrigo y Valentina no anunciaron nada. No hubo conversación formal sobre lo que eran el uno para el otro. Simplemente el espacio entre los dos siguió cerrándose de maneras naturales y cotidianas hasta que ya no había espacio. Trabajaban juntos durante el día y hablaban de noche. Compartían las decisiones del rancho de una manera que ya no era jefe y empleada, sino dos personas que pensaban el mismo problema desde perspectivas complementarias. El rancho también prosperaba de maneras concretas y documentables. La organización que Valentina había traído al registro y al manejo del hato estaba generando resultados que Rodrigo podía ver en los números. La producción había subido. Los costos de veterinario habían bajado porque los problemas se identificaban antes. Las ventas estaban documentadas con precisión y los ingresos coincidían con la producción de una manera que no había pasado en años. Rodrigo le dijo una noche que el banco había llamado para confirmar que la situación estaba regularizada y que la hipoteca ya no estaba en riesgo, que por primera vez desde que había heredado el rancho, el horizonte financiero era estable. Valentina escuchó eso
y sintió algo que no era solo satisfacción profesional. Era la sensación de haber contribuido a algo que valía la pena, de que el camino que había recorrido desde el pueblo donde creció, pasando por la hacienda del norte y por las 9 puertas que le cerraron la cara antes de esta, había llegado a algún lugar real. Pero justo cuando todo parecía estar encontrando su forma, llegó algo que nadie dentro del rancho había anticipado. La noticia llegó un martes por la mañana, con una llamada telefónica que Rodrigo tomó dentro de la casa y que dejó algo diferente en su cara cuando salió al porche. Valentina lo vio desde el corral. No le preguntó nada en ese momento. Esperó. A la hora del almuerzo, Rodrigo la buscó y le dijo que necesitaban hablar. Se sentaron bajo el árbol grande que había al costado del galpón, donde la sombra era generosa y el ruido del rancho llegaba amortiguado. Le dijo que había recibido una oferta de compra por el rancho. No era la primera vez que alguien ofrecía comprar, pero esta oferta venía de un grupo empresarial que manejaba propiedades agrícolas en toda la región y que estaba ofreciendo un precio que era 2 veces el valor de mercado. Era el tipo de oferta que era difícil de ignorar desde el punto de vista financiero. Rodrigo le explicó que la deuda con el banco estaba regularizada pero que todavía existía, que con el dinero de esa venta podría pagar todo, quedarse con una cantidad importante y empezar algo diferente sin el peso de la hipoteca y los años de trabajo de reconstrucción. Valentina lo escuchó con atención. Cuando él terminó, le preguntó qué era lo que quería él. No qué tenía sentido económicamente, no qué era lo más inteligente en papel, sino qué quería. Rodrigo guardó silencio por un tiempo. Era la pregunta que no se había permitido hacer desde que llegó la llamada. Le dijo que el rancho no era solo una propiedad para él. Era la vida de su padre y la de su abuelo antes de eso. Era el lugar donde había decidido no rendirse esa noche en el cerro cuando el banco lo tenía contra la pared. Que venderlo resolvía un problema financiero, pero creaba un vacío que el dinero no iba a llenar. Valentina le dijo que entonces la respuesta era clara, que si quería el rancho era lo que debía quedar, que la deuda era un problema técnico y que los problemas técnicos tenían soluciones técnicas, que lo que no tenía solución era perder algo que era parte de quien uno era. Rodrigo la miró con una intensidad que en él significaba que algo estaba moviéndose por adentro de una manera que no solía mostrar. Le preguntó qué habría hecho ella. Valentina respondió sin dudar. Le dijo que ella había elegido el campo sobre la comodidad en cada momento de su vida desde que tenía 17 años, que nunca lo había lamentado, que había noches difíciles y años duros, pero que esas cosas no cambiaban la certeza de estar en el lugar correcto, haciendo lo que correspondía. Rodrigo asintió despacio. Le dijo que iba a rechazar la oferta, y luego le dijo algo más. Le dijo que quería que ella siguiera en el rancho, no como empleada con un cargo y un salario, como socia, que el trabajo que había hecho en los últimos meses no tenía precio en términos de lo que había aportado al lugar, que él solo no había podido construir esto, y que con ella el rancho era algo diferente de lo que había sido. Valentina no respondió de inmediato. Miró el árbol, el galpón, el corral con el ganado moviéndose despacio bajo el sol del mediodía. Miró todo lo que había ayudado a construir en esos meses. Luego lo miró a él. Le dijo que sí, que era una sociedad de trabajo, que los términos los podían definir con calma. Rodrigo asintió, y luego agregó, con la misma economía de palabras de siempre, pero con algo diferente en la voz, que esperaba que fuera también algo más que una sociedad de trabajo, que eso también lo podían definir con calma, pero que quería que estuviera sobre la mesa. Valentina sintió algo que no era exactamente sorpresa, porque la sorpresa requiere no haber visto venir lo que llega. Era más bien la confirmación de algo que ambos habían estado caminando hacia adelante durante meses. Le dijo que eso también era así, y que también lo iban a construir con el mismo trabajo y la misma paciencia con que habían construido todo lo demás. Los días que siguieron tuvieron esa calidad particular de los momentos en que las cosas que estaban suspendidas finalmente aterrizan. El rancho siguió con su ritmo. Los peones siguieron con sus tareas. La tierra siguió con sus ciclos de seco y húmedo y seco de nuevo. Pero todo tenía una estabilidad diferente. Como cuando un edificio que estaba en construcción por fin tiene todos sus pilares en su lugar.
Valentina escribió a su madre ese fin de semana. Era la primera carta larga que le mandaba en años. Le contó sobre el rancho. Le contó sobre el trabajo. Le contó con cuidado pero sin esconderlo sobre Rodrigo y le dijo que había encontrado el lugar donde estaba exactamente donde correspondía. Su madre respondió 2 semanas después con una carta que era corta, pero que tenía una línea que Valentina leyó varias veces. Decía que su padre siempre supo que ella iba a llegar a algún lugar que otros no podían ver todavía, que por eso le había enseñado lo que sabía. Valentina dobló la carta y la guardó en el bolsillo de su chaqueta de trabajo. Salió al campo con el sol todavía bajo en el horizonte, con el olor de la tierra húmeda del amanecer, con el sonido del ganado en el corral y el cielo inmenso del interior abriéndose sobre todo. Pensó en las 9 puertas cerradas, en cada no que había recibido, en cada carcajada de desprecio, en la maleta de cuero gastada que había llevado a este portón con la misma certeza que había llevado a todos los anteriores. Y supo, con la misma claridad con que sabía cuándo iba a llover o cuándo un animal necesitaba atención, que todo lo que había parecido un obstáculo había sido en realidad el camino, que no había llegado al rancho Santa Cruz a pesar de los rechazos. Había llegado precisamente porque no se había rendido ante ninguno de ellos. Rodrigo la encontró en el potrero norte 1 hora después, revisando el estado del cerco que habían reforzado la semana anterior. Se paró a su lado sin decir nada por un momento. Los dos miraron el campo extendido frente a ellos, las reses moviéndose despacio bajo el sol que ya empezaba a calentar, los cerros lejanos pintados de verde por las últimas lluvias. Era el mismo paisaje